Teño aquí xusto ao meu lado a Juan. Juan ven representando a Escola de Tenis Marineda, leva dende o ano 2000 traballando no tema do tenis e xa moi cedo, no 2004, xa entenderon que o deporte é para todo o mundo, que non se pode pensar nun deporte de competición, que normalmente porque nacen a maioría dos clubes pensando nunha competición, pensando en progresar nese espírito competitivo e ter esa resonancia competitiva, pero rapidamente a Escola de Tenis Marineda tardou só 4 anos, non mientras se contan antes, pero xa en iniciar proxectos de deporte para todas as persoas que quixeran practicar tenis, independentemente do seu rendemento deportivo, senón tomando como base a súa paixón deportiva. Entón, bueno, deixo-vos aquí con Juan para que nos comente a súa experiencia. Gracias, Iago. Buenas tardes. Bueno, represento al Club Escuela de Tenis Marineda. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar. Ya sabes que yo soy más de pico y pala en la pista, más de chándal que de dar una charla de lo que hago, pero bueno, alguna vez hay que tocar y hay que contarlo. Bueno, muchas gracias también a la Fundación Emalsa, presentado aquí por Manuel. Sé que este proyecto y estas convocatorias de la Fundación Emalsa tienen parte de proyecto personal de Manuel, lo sé, porque está empeñado en que esto salga adelante y así sale de bien. Y también muchísimas gracias a los deportistas que son los que acogen y los verdaderos beneficiarios de este proyecto. Para contar un poco la experiencia y cómo bueno, presentamos, pensamos y realizamos y ejecutamos este proyecto, contesto a 4 preguntas muy sencillas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Y a dónde queremos llegar o qué es lo que pretendemos hacer? El club, como decía Iago, el Club de Escuela de Tenis Marineda, nació en el 2000 por casualidad o causalidad, a causa de una lesión deportiva. Uno se mete en el mundo del deporte adaptado. Por aquel entonces un joven jugador ilusionado en el tenis en silla de ruedas, Martín Valera, uno de Cormen, nos viene a pedir clases de tenis. No teníamos ni idea de qué iba y a partir de ahí dejo de tener actividad deportiva, me vienen a pedir clases de tenis y te planteas, ¿y esto de qué va? Bien, somos un club, me considero un club pequeño, un club modesto, pero que podemos hacer cosas grandes. Me decía antes Manuel, la culpa de estar ahí es porque tenéis una valoración de 30 puntos sobre 30 en el proyecto presentado. Es vertiginoso, me da miedo, ¿no? Eso supongo que será que algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nuestro club es de acceso público en el cual tiene cabida todo el mundo. No es un club de socios, no somos un club elitista, sino pretendemos llegar a todos. Y eso involucra e incluye también al tema del deporte adaptado. Cualquiera que puede practicar tenis, lo puede practicar tenis adaptado. Tenis, y en este caso ahora también tenemos un proyecto de pádel. Son 6 convocatorias ya, me parece, en las que llevamos recibiendo, en nuestro caso, no sé si la máxima o de las máximas asignaciones. Supongo que será que por algo que hacemos bien, ¿no? ¿Qué supone para nosotros? Un reto ilusionante. O sea, es un reto el decir, bueno, pues podemos llegar a mucha más gente que el tenis. Sí es cierto que Rafa Nadal es un espejo en el que todos quieren reflejarse, incluso la gente que participa a nivel social. Bien, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Este reto, ¿qué nos supone? Pues que a partir de ahora, a partir del 2004, nosotros realizamos un torneo local de tenis en silla de ruedas, primero adaptado a discapacidad física, lo vas metiendo, torneo campeonato de España, campeonato internacional, y vemos que los patrocinadores que en su día había te demandan que acuda público a los que ellos, bueno, pues pretenden no solo vender sus productos, sino exponer sus productos. Esto nos hace ver que la discapacidad física no sé el porcentaje, pero para mí es un ínfimo porcentaje con respecto al mundo de la discapacidad. Hay mucha discapacidad y te hace ver que hay mucho más público al que puedes llegar, ¿no? A partir de ahí, bueno, vas haciendo eventos, vas haciendo promociones, vas haciendo jornadas de promoción y ves que puedes hacer mucho más, ¿no? Entonces, a partir de ahí te creas, ¿qué es lo que puedo hacer o qué es lo que hago yo para llegar a toda esa gente? Bien. Lo más importante para mí, jornadas promocionales de tu proyecto. O sea, tú crees en tu proyecto, yo tengo que hacer creer a los señores que nos financian que también crean en el proyecto, y luego tienes que llegar a los deportistas, a las familias, que ellos también crean en ese proyecto. Bien,
Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Bien, en el año 2019, en la pasada convocatoria, realizamos más de 40 actuaciones diferentes sobre el proyecto de la Fundación Emalsa, actuaciones unas mensuales a través de las escuelas adaptadas, otras semanales, otras puntuales como jornadas promocionales o eventos, como decías tú antes, Manuel, puntuales, que implican. ¿Cómo los hacemos? Una de las formas que tenéis que tiene la Fundación Emalsa es que te valora todo, te estructura todo, te da una puntuación y te dice cómo tienes que hacerlo. Bueno, ¿cómo voy a llegar yo a las asociaciones? Demuéstrame que tienes un convenio. Es bien sencillo, o sea, yo digo que voy a trabajar con esta asociación o con esta entidad. Bueno, pues me tengo que ir a la asociación, les llamo, presento el proyecto, se lo cuento, yo me lo creo, tengo que hacérselo creer a ellos, ¿no? Les cuento que quiero hacer pues, tenis adaptado o pádel adaptado, voy a verlos, me reúno, veo sus instalaciones, si ellos no pueden hacerlo allí, si no se puede hacer allí, me los traigo a mis propias instalaciones, buscamos la forma de venir, como decía Yago, un día los traes en furgoneta, pero les tienes que hacer partícipes, que ellos se involucren y que ellos vengan y se desplacen en autobús. Bien, vas pensando cómo hacerlo. Una vez que ya tienes ese convenio, bueno, pues llegas a un montón de gente. El año pasado llegamos a cerca de más de 1.500 beneficiarios, entre los 20 y no sé cuántos mil que decías tú antes, ¿no? Nuestro proyecto se basa en 4 actuaciones principales. Por un lado tenemos las escuelas, siempre hablo de tenis y pádel, ¿no? Las escuelas adaptadas. O sea, creemos que la escuela es una garantía de continuidad. Si alguien va a una escuela de forma regular, quiere decir que tiene interés. Al principio, cuando eres novato, en el 2004, tengo mucho de las ideas de Yago. Bueno, pues nada, tenemos un dinero que lo conseguimos de la subvención del ayuntamiento, más adelante de la Fundación Emalsa, gratis para todos. Bien, tenemos 50, 100 personas, no me acuerdo cuánto fue esa actuación. A los 2 meses dijimos, bueno, en lugar de que sea una actuación de gratis para todos durante 2 meses, vamos a ver si llegamos a los 12 meses y vamos a cobrar un poquito para mantener el coste mínimo de la actividad. 3. O sea, cambias el chip, dices tú, si pagando, te hablo de un descuento de un porcentaje del 66% con respecto a la tarifa habitual. Entonces, si le dices que tiene que pagar, entonces la familia dice, no, yo quiero que me vayas a buscar a mi casa, a la zapateira, me lleves al club, me des de merendar y luego no puedo hacer eso porque evidentemente no llego a mucha gente, ¿no? Entonces tienes que cambiar el chip de la mentalidad de las familias. ¿Qué es lo que queremos? Sacar a la persona de las asociaciones de su entorno habitual, otra idea de Yago, ¿no? Entonces yo no voy a darle a los de Aspronaga o los de Azcor una clase de tenis en un pabellón allí apartados, porque al final siempre están ellos mismos con la misma gente. Lo que queremos es hacer que ellos vayan a un club, en este caso el nuestro, el Club de Escuela de Tenis Marineda, en donde en la pista 1 esté la Asociación Aspronaga, en la 2 estén los niños de competición, en la 3 estén los adultos, en los 4 los de silla de ruedas. Se van mezclando, o sea, todos es normalizado y nadie pone caras ni se asusta de ver allí tenis, un chico con discapacidad intelectual, otro sin discapacidad física, está normalizado. Por otro lado, tenemos otro proyecto ahora en este año también que llamamos escuelas itinerantes, ¿no? Que es que nosotros nos desplazamos a los lugares de las asociaciones a darles clase de tenis allí. Bien, esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja, los chicos no se tienen que desplazar. Ahora tenemos, pues me parece que son 3 escuelas y no sé si anda por aquí Andrea de Consulta, que es los que nos evalúa. Tengo que decir que ya hemos conseguido una 4ª más. O sea, hemos hablado con los de Aspanais, por ejemplo, y nos vamos a desplazar a su centro para darles allí clase de tenis, con el objetivo de que luego ellos y las familias se desplacen a nuestro club para que reciban sus clases. Bien, esas escuelas itinerantes nos vamos, les damos clase de tenis, sí, son gratuitas, decías, yo no le voy a pedir la declaración de la renta a nadie. Usas un poco el sentido común de ver quién puede aportar algo y quién no puede aportar algo. Al final, lo que aportan repercute en sus beneficios. Les das una camiseta, les das una gorra, les das algo, les das un detalle, algo. Por otro lado, para mí es fundamental, fomento del deporte inclusivo. Entonces, en el caso del tenis, hay muchísimos torneos de tenis de la federación, en donde conocemos a los que organizan los torneos aquí en La Coruña,
llamo al director del torneo de tenis, oye, mira, el campeonato gallego absoluto en la hípica el año pasado, me parece que fue, hace 2. Queremos hacer esto, tenemos este proyecto, en medio de la semifinal, entre una semifinal y otra, llevamos a unos chicos, hacemos una exhibición, para ellos eso supone una ilusión increíble, o sea, vamos a meter el tenis adaptado dentro de un evento de tenis. Somos escolares de tenis de la ciudad de La Coruña, llevamos la gestión de esta actividad. Esta actividad son que colegios hacen equipos y participan en una competición de tenis. Bueno, pues dentro de cada colegio tratamos de semanalmente introducir en el equipo a un chico de nuestra escuela adaptada, de forma que los niños son de primaria ya lo vean como algo normal, que en su equipo tienen un chico con una discapacidad que por regla general tiene menor coordinación, pero tiene que competir con una serie de normas. Si tienen un chico con discapacidad, tienen un punto más. Por ejemplo, igual que si tienen una mujer por licencia femenina, pues fomentamos el deporte femenino, tienen un punto más en la clasificación. Si se porta bien, educación, valores, tienen un punto más. Y si ganan un partido, pues tienen un punto. O sea, que al final tratas de darle más puntuación a otra serie de valores que al ganar o perder el partido, ¿no? Otra actividad que realizamos y que nos gusta mucho, nosotros realizamos un campamento de verano, como cualquier entidad que realizáis deportiva. Entonces siempre hacemos que los jueves, un día que lo dedicamos a que una asociación, ha venido, no sé si os pero ha venido APEN, ha venido Kogami, ha venido Adaceco, van a darnos una charla allí, a la escuela de tenis, nos vienen, nos dicen nuestra asociación, se publicitan, fomentan esto. Durante la mañana realiza una actividad conjunta con los niños del campamento y los niños se llevan un folleto de la asociación que ha dado a sus padres. Oye, mira, la escuela de tenis Marineda hace concienciación y nos dice que estos tienen esta problemática, pero que pueden jugar al tenis con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creemos que es muy importante. Y por último también vamos a los colegios, decía Manuel, me parece, ¿no? Hacer actividad promocional de nuestro deporte base, el tenis, pero siempre llevamos un jugador en tenis en silla de ruedas para que se conciencien del deporte adaptado. Todo es mucho más sencillo si tú utilizas el sentido común y llevas tu ilusión y tu proyecto a los sitios. Los niños lo ven y ya lo ven como algo normal. Y luego, por último, pero esto sería cuestión de una ponencia aparte, con Yago, con Aspronaga, realizamos un evento que hay que ver, que es el torneo inclusivo, donde 160 deportistas con y sin discapacidad compiten conjuntamente a varias disciplinas deportivas. Un evento muy bonito, no sé si puedo dar la fecha o no, pero ya tenemos fecha, que va a ser el 23 de mayo. Bien, todo esto ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, en las clases de tenis o cuando acuden a nuestro club, el evento es lo más normal posible. Los chicos saben dónde está el material, dónde está la llave del cuarto del material, van a buscar el material, nos la piden, lo recogen, lo ponen, lo preparan. O sea, es una cosa que para ellos es rutinaria. Pasan por una pista donde están los chicos del equipo de alta competición o de más prima competición. O sea, es todo muy normal, ¿no? Piden ayuda si la necesitan. Lo que digo, utilizas el sentido común, no los proteges, les enseñas a participar como uno más. Ese es nuestro más objetivo, ¿no? Los haces ser voluntarios en eventos. El otro día, en una reunión que tuvimos, bueno, se nos ocurrió otra idea que lo comentaba con Álvaro, ¿no? Álvaro Vidal, que es, entrenarles para hacer recoger pelotas en los torneos de tenis. Bueno, es una buena idea que tenemos que dar una vuelta, pero yo lo veo muy claro, ¿no? Y en definitiva, cuando tú vas a una asociación o a una entidad a contarle qué es lo que quieres hacer con ellos, tienes una trayectoria y nuestra trayectoria es un aval, no es nuestro aval de las buenas intenciones. En resumen, por concluir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos una inclusión que sea real, o sea, queremos buscar una inclusión real en todos los clubes deportivos. Repito, es un reto ilusionante para todos, para nosotros, y queremos que sea para los representantes de la Fundación Emalsa, que son en este caso los que nos subvencionan, para los institucionales, pero sobre todo para las familias y los propios deportistas. Nada más, muchísimas gracias y cualquier pregunta aquí estoy.